nos gustaba mucho toda la parte de los Beatles, ¿viste? Y esa parte de rock de los 60 y los 70, pero no teníamos muy claro sobre qué escribir, ¿viste? Sobre qué contar. O sea, éramos los raros también del liceo, ¿no? Estábamos siempre un poco en contrapartida de todo lo que estaba pasando, ¿viste? Con la música disco y todo eso en aquel momento, y éramos un poco outsiders de eso, ¿no? Y yo creo que en un momento cuando dijimos, bueno, ¿por qué no mezclar los dos mundos, ¿viste? Este mundo que teníamos de personajes imaginarios, ya teníamos hasta poesías escritas, ¿viste? Con esa parte de surrealismo. ¿Por qué no incorporar la parte musical, ¿no? Yo creo que ese fue un poco el giro que determinó lo que después, como bien decís, bueno, después nos siguió toda la vida, digamos, ese tipo de descripción de personajes y situaciones cuasi reales, ¿no? Una entrevista distinta, sin vueltas, sin filtros, sin tabúes. Vivencias y pensamientos. Un mano a mano al estilo fuera de contexto con Roberto Musi. Me gustaría ir empezando por preguntarte, ¿cuál fue el momento que más o menos cambió un poco tu vida? Hubo varios. En realidad, musicalmente hablando un poco, yo siempre cuento que el momento que una tía abuela mía, cuando yo tenía, ponele que 10, 11 años de edad, nos regala a mi hermano y a mí un disco de los Beatles. Viste, cae a mi casa con un regalo. No me acuerdo si era mi cumpleaños, el cumpleaños de mi hermano. Y era un disco que nos cambió y nos voló la cabeza, digamos, ¿no? De la música que se escuchaba en mi casa en aquel momento, que era por un lado a mi papá que le gustaba pila el tango y a mi mamá que le gustaba más la música romántica, apareció ese disco de los Beatles ahí y dijimos, ¡puah! Yo quiero hacer esto cuando sea grande. Entonces yo siempre digo como que ese fue uno de los momentos determinantes, ¿viste? Que me decidieron a que la música iba a formar parte de mi vida por siempre. Le pedí a mis padres que me inscribieran a una academia para aprender a tocar, no a tocar la guitarra, a tocar esas canciones que tenía ese disco, ¿viste? Y a partir de ahí, bueno, fue el viaje que sigue hasta ahora. ¿Qué había en tu vida antes de ese momento, antes de la música? No, siempre fui bastante buen estudiante, tanto en el liceo como después en la facultad. Yo hice la carrera de Ingeniería de Sistemas, ¿viste? Paralelamente con Santi Tabela, que estaba haciendo arquitectura. Entonces como que yo creo que la vida de tener la música entre nuestro grupo de amigos de ese momento, que sigue hasta ahora, paralelamente con nuestras profesiones, digamos, curriculares, fue algo que convivió con nosotros toda la vida, prácticamente hasta hace 15 años que nos dedicamos completamente a la música, digamos, ¿no? Pero fue algo como que no se podía, indisoluble, digamos, como que indivisible. Teníamos nuestra vida, ya te digo, de estudiantes y después de nuestros primeros trabajos y al mismo tiempo nuestro hobby, que era la música, ¿no? Después empezó a ser más importante la música, que es... Además, justamente eso que decías recién, hasta 2012 estuviste trabajando, manteniendo la música ya en un momento profesional, ya en un momento de bastante éxito, y a la vez seguías trabajando como ingeniero. Sí, hubo, mira, nosotros a partir te diría que en los 90, cuando fue un poco el pico de popularidad del cuarteto, ya cuando salieron a bailar las trincheras y esos discos de aquella generación, lo pudimos manejar muy bien porque eran giras nacionales, ¿viste? Muchos shows, pero aquí, entonces como que no interferían con nuestras otras ocupaciones, que también nos gustaban mucho. Yo siempre aclaro que los trabajos que teníamos eran cuestiones que nos gustaba a todos, digamos. A mí la matemática me fascinaba y me sigue fascinando, y la parte de ingeniería también. Y como que siempre había conseguido trabajos que eran de un súper buen ambiente laboral. No era el típico bohemio que yo decía, quiero dejar tirado acá a mi jefe y no quiero venir nunca más a trabajar y dedicarme a tocar la guitarra. Nada que ver, me gustaban las dos cosas, digamos, ¿no? Además de que se ganaba un muy buen sueldo, la verdad, ¿no? Entonces, eso lo pudimos manejar. Después ya cuando salió Raro, allá por el 2006, ahí se empezó a complicar, realmente, porque empezaron las giras internacionales y empezamos todos, ¿viste? Como a tomarnos licencia, a que si una de las dos cosas teníamos que dejar para balancearlo. Y para mí el momento determinante fue cuando nació mi hija, en el 2011, que dije, algo tengo que dejar de todo esto. Y fue que decidimos dedicarnos enteramente al cuarteto, ¿no? En ese entonces decías que no estabas tan preparado, que no sabías si estabas preparado para tener un hijo. No sé si alguna vez alguien dice que está preparado, ¿viste? En realidad, ya hacía muchísimo tiempo que yo estaba con mi esposa, hacía pila de tiempo, y bueno, como que fue una decisión que fue madurando y totalmente, ¿viste? De acuerdo los dos, que era buenísimo. Entonces Federica fue concebida con
con mucho amor y con mucha espera, digamos, ¿no? Y ya tiene 10 años, fíjate lo que... ¿Qué aspecto del día a día, de la vida cotidiana, te cambió más en ese sentido? Cambió un montón de cosas a nivel logístico y a nivel emocional y espiritual, ¿no? A nivel emocional, yo siempre dice, cuando nació Fede, por ejemplo, se lo puedes contar también, obviamente, cualquier padre te va a decir, como que empezás a ver que hay emociones que no sabías que tenías, como que también todo pasa a vos que estabas generalmente uno en un primer plano, pasas a ser relegado por tu propio hijo, digamos, en ese aspecto. Es como yo digo, a veces cuando me pasaba después de jugar mucho tiempo no jugar al fútbol, que iba a jugar y me dolían unos músculos que no sabía que todavía tenía, viste, más o menos así, pero a nivel emocional me pasaba con la paternidad. Y a nivel logístico, claro, tuve que adecuar un montón de horarios, ¿no? Por lo general, hasta ese momento a mí me gustaba componer más bien de noche, hacer canciones de noche, ¿viste? En el momento que estaba en casa, pero después de ahí me cambió todo, porque de noche tenía que dormir porque estaba Federica todo el día despierta, digamos, ¿no? De día, ¿no? Así que hubo muchos cambios realmente. Recién me hablabas del fútbol. ¿Sos hincha fanático del Tanque? Soy socio del Tanque, porque no por una cuestión de esnovismo, ni por hacerme el raro, ni el coso. Mi papá fue fundador del club, lo que pasa, y desde chiquito que nos llevaba siempre a la cancha. Y me hizo socio desde que tenía un año, digamos, ¿no? Entonces como que siempre hay un cariño especial por el cuadro, que íbamos a ver al Tanque cuando estaba en la vieja extra, viste que era la D, la C, y entonces como que era un momento increíble. Después cuando el Tanque subió a la A no lo podíamos creer. De hecho, bueno, íbamos con Fede también, y yo siempre digo, bueno, Fede vio al Tanque siempre en primera, en primera, digamos, ¿no? Pero también en mi familia son hinchas de Nacional, digamos, ¿no? Entonces como que convivían los dos amores. Pero si me decís, cuando estuvo el Tanque en primera jugando, siempre hinchaba por el Tanque, incluso hasta contra Nacional, ¿no? Y también mencionaste a la pasada ese grupo que se formó en primera instancia, que empezó a tocar y que empezó a componer un poco. ¿Qué significa para vos ese cuartito del fondo que tantas veces has mencionado? Porque en la casa de la familia Muso, digamos, que convivíamos con mis padres, con mis hermanos, había un cuarto que quedaba lejos de los dormitorios, digamos, y que se le llamó el cuartito del fondo, que era donde teníamos todo, bueno, en el centro, digamos, bueno, acá cerca en realidad, Maldonado, por acá. Y teníamos ahí todos los implementos como para entretenernos. Entonces estaban los instrumentos musicales, había unos grabadores, entonces hacíamos, sobre todo con Ricky, viste, unos programas de radio imaginarios grabándolos en cassette, que éramos como una especie de, yo que sé, venía un poeta, por decirte algo, inventado todo por nosotros, ¿no? Venía un poeta que venía, leía un poema también escrito por nosotros, y había un panel de expertos, digamos, que le criticaban. Entonces siempre en ese programa, supuesto, se armaba lío, ¿viste? Terminaban las piñas, todo eso. Y esos cassettes que grabábamos durante la tarde, por eso escuchábamos antes de dormirnos con Ricky en el cuarto, hasta que mi padre dice, ¡paguen eso y váyanse a dormir! Ese fue el cuarto del fondo, de cuando conocimos a Santi Tabela y a Alvin Pintos, en aquel momento que estábamos en segundo de liceo, ponele, quedaron maravillados con ese mundo, digamos, y fueron otros dos integrantes de ese famoso cuarto del fondo y de todas las aventuras que pasaban ahí, ¿no? ¿Y cómo se creó Ciudad de Tajo? Ahí mismo, esos programas de radio que tenían nombre, tenían invitados y todo, con que le poníamos nombre, sucedían en una ciudad imaginaria que era la ciudad de Tajo, ¿no? Entonces, ahí hacíamos, por ejemplo, informativos, entrevistábamos al alcalde de la ciudad de Tajo, venía, yo qué sé, todo grabado en cassette en aquel momento, que era un divertimento súper interesante, porque claro, nosotros como vivíamos ahí, te digo, en el centro no teníamos amigos para salir a jugar al fútbol a la pelota a la calle, porque siempre había autos y todo, entonces como que éramos más bien unos niños más de apartamento, ¿viste? ¿En qué cosas te inspiras o te inspirabas para componer? Y fue cambiando, te diría que a medida que fui creciendo y supuestamente madurando como ser humano y con una edad biológica cada vez mayor y con visiones y perspectivas distintas de la vida y de cuestiones que me fui interesando a medida que fuimos creciendo, me parece, ¿viste? Yo creo que hay varias etapas en el cuarteto bastante claras, ¿viste? Al principio está esa parte más, como te decía, del teatro del absurdo, más surrealismo, de personajes oscuros, ¿viste? Que no terminaba de darse cuenta si eran reales o no, viviendo en una ciudad imaginaria.
Después yo creo que pasamos una parte en los 90 con un humor ya mucho más carnal y más bizarro, ¿viste? Que estaba un poco más también en sintonía con la generación post-dictadura que éramos nosotros en aquel momento, ¿viste? Nosotros hemos, o sea, vivido preadolescencia, adolescencia en plena dictadura militar, y cuando entramos a la facultad, allá por fines de los 80, digamos, todo lo que había de efervescencia cultural era un periodo que es muy, muy difícil de poder quizás transmitirse a las generaciones como ustedes, ¿viste? Porque fue un periodo súper rico en todo aspecto, ¿viste? A nivel artístico, musical, de artes visuales, plástico, y toda una generación que, bueno, que teníamos cuestiones que habían estado prohibidas hacía unos pocos meses y que de repente todo se podía, todo era válido, digamos. Entonces yo creo que eso también nos recontramarcó, y me parece que ese cuarteto de los 90, que yo creo que fue donde un poco también maduró esa parte del humor más directo y más negro quizás, marcó toda una generación, ¿no? Posteriormente yo creo que más adelante, bueno, uno lo fue viendo con otras ópticas y ahora realmente me encantan las canciones que compuse en aquel momento, pero me mueven para componer otros temas diferentes, ¿no? Por ejemplo, No llora, que tiene que ver también con el nacimiento de mi hija, no lo hubiera podido componer y ni siquiera con ese grado quizás de emotividad cuando tenía 20 y poquito de años, digamos. Antes de seguir, ¿te animás a tocar algo en la guitarra? Intentaré, porque como decía, hay pila de canciones como esta también que no la toco en vivo en la guitarra. Tengo que repasar un poco los acordes, pero haré un intento. A ver. Y atrás de mi perfil sin nombre me ilumina esta paz de no tener que hacer las cosas solo para figurar, pero al mirar todo de afuera solo espero que al final no sea mala consejera tanta soledad. ¿Te dio de alguna manera el crecer en la dictadura? Sí. Sí, sin duda es una generación que nos dejó marcado a fuego. Yo creo que el cuarteto como tal no existiría si no fuéramos de esa generación. Y si no fuéramos uruguayos, si no fuéramos particularmente montevideanos, te diría, ¿no? Y quizás te diría que vivimos toda esa etapa también preuniversitaria y universitaria. Bueno, también la Universidad de la República era un lugar también, lo que te digo, había una actividad fermental, cultural y de todo aspecto, digamos, ¿no? Yo creo que hasta la ingeniería de sistemas era algo como novedoso en aquel momento. Así que yo creo que todo eso que nos marcó como personas y que después lo plasmamos en una parte artística, hace creo que tenga eso de único el cuarteto, ¿no? ¿Por qué crees que se da esa aceptación en ese momento hacia esa cultura que decías recién? De la parte de la... Del arranque ese en lo que les forjó a ustedes el crecimiento en plena dictadura a nivel de personalidad. Y yo creo que había mucha necesidad de, no te digo solamente en la manifestación artística nuestra, porque paralelamente hubo, tanto a nivel de rock como de otras cuestiones musicales, viste también una cantidad de propuestas nuevas y removedoras, ¿no? Yo creo que ese movimiento de rock nacional de fines de los 80, viste, fue súper creativo, viste, movilizó un montón de cosas, y que éramos todos gente jóvenes que estábamos con ganas de decir un montón de cosas y de gritar un montón de cosas que no habíamos podido hacer antes porque estaban prohibidas, literalmente, ¿viste? Entonces como que yo creo que también eso hasta de pasarse un poco el péndulo para el otro lado, ¿viste? De salir, como sabíamos nosotros, disfrazados de viudas, ¿viste? Y con cuestiones súper coloridas y con cuestiones antagónicas en cuanto a lo gris del Uruguay, con lo que veíamos nosotros que podía ser algo súper de explosiones de color y otras cuestiones que no estaban tan buscadas en aquel momento, fueron algo que tuvo mucho que ver con esa represión que hubo en nuestra preadolescencia y adolescencia, digamos, ¿no? ¿Por qué crees que se termina dando ese cambio del cuarteto, podemos decir, anterior a más de lírico, un poco más profesional, digamos de alguna manera, sobre todo en lo que es una letra de las letras de hoy con las letras de quizás 15 años? ¿Por qué crees que se terminó dando ese cambio? Mira, hay un montón, me parece, de razones. Fue paulatino, porque tampoco fue una cuestión del día a la mañana, ¿viste? Que pasó. Yo creo que pasa en todos los grupos humanos, ¿viste? Y particularmente también en la parte artística, que llega un momento quizás en el que vos, me parece, por lo menos a nosotros nos pasó que estábamos como luchando contra una pared o contra un límite que sentíamos que habíamos llegado, ¿no?
allá después de todo lo que fue esa parte de los 90, que nos llevó a la masividad acá en Uruguay, de tener de los discos más vendidos y tocar todos los montón de shows por mes que teníamos. Antes de Raro, que fue un poco el siguiente quiebre, nos planteamos, bueno, ¿qué queremos acá en adelante, digamos, ¿no? Porque yo me había sentido también como compositor que estaba como peleando conmigo mismo en las composiciones que había hecho antes y que estaban para mí buenísimas y quizás era una fórmula que ya estaba como exprimiendo demasiado para que fuera novedosa, ¿viste? Entonces como que quería buscar un punto de vista distinto. A nivel musical, lo mismo, nos encontrábamos con que estaría bueno capaz trabajar con un productor musical externo a la banda, que hasta ese momento éramos nosotros lo que autoproducíamos hasta hartazgo, todo, hacíamos todo, los discos, los afiches, el vestuario, todos nosotros, ¿no? Decíamos, bueno, ¿por qué no ir más allá de este monstruo de 4 cabezas que éramos en ese momento, a tener visiones externas de gente más profesional y que dé su impresión de lo que le puede parecer para aportar a la banda? A nivel, por ejemplo, el relacionamiento con la prensa, que tampoco teníamos nos manejábamos, éramos nuestros propios managers, generalmente también eso. ¿Por qué no trabajar de otro punto de vista? A nivel de los que son los shows en vivo, ¿no? Tener un equipo más profesional a nivel de sonido, de luces, de arte. Entonces fue como que todo junto convergió en eso que decimos, bueno, pateamos el tablero y vemos qué pasa, ¿no? Y ahí salieron las canciones de Raro, salió Raro, se alinearon los astros y como a veces vos podés tener un montón quizás de ganas de cambiar, de tener una teoría de que querés reenfocar tu carrera, pero bueno, a veces las cosas se dan y a veces no se dan, generalmente no se dan así como lo esperás, ¿no? Y en este caso, bueno, todo se dio como quizás hasta como no lo esperábamos, digamos, ¿no? En algún momento de ese cambio, en la transición de lo anterior a lo de ahora, ¿tuviste miedo de que no tuviera el mismo impacto o que no funcionara como pretendías? Sí, porque ante todo, siempre todo riesgo, ¿viste? Y todo visión nueva que puedas tener vos a nivel personal o artístico siempre te conlleva un miedo, una inseguridad, sobre todo teniendo el pasado que te sostenía, digamos, como testigo, digamos, ¿no? Pero generalmente con aquello, ¿viste? Siempre hemos tenido una aversión al riesgo, o ver al riesgo como algo positivo, ¿viste? Y siempre hemos como sacado mucho provecho de eso, ¿no? Pero es cierto, era como tirarte al agua y no saber si había tiburones o si ibas a hacer surf, ¿viste? Pero yo creo que ese miedo ayuda muchísimo, ¿no? Y todos esos temores que habían, después por suerte se fueron dilucidando en que fue una decisión súper acertada, ¿no? Hasta el día de hoy, te lo digo. El miedo a que no saliera tan bien, ¿de alguna manera crees que los ayudó a dar un poco más todavía? Sí, muchas veces vos tenés, a veces, ¿viste? A nivel musical, una base de estabilidad, digamos, tanto de gente que te sigue, de gente que conoce tu estilo, digamos, y que en el imaginario de esa gente está que no quiere que vos cambies porque cuando te conocieron y les gustaste, te conocieron así y no quieres que seas diferente después, ¿no? Pero en realidad yo creo que es al revés. Yo creo que después mucha gente después se cansa de que vos sigas repitiendo un mismo círculo vicioso y realmente en la sorpresa está el poder seguir siendo vigente, ¿no? Yo creo que me parece que eso nos ha dado bastante resultado. ¿Hoy queda algo todavía de aquel cuarteto? Sí, porque, te digo, en la esencia seguimos siendo los mismos. Esto de seguir intentando buscar, ¿viste? Nuevos horizontes, nuevas formas de qué tratar las canciones, de personajes rebuscados, sigue siendo igual, ¿viste? Ha cambiado un poco el tiempo, ya te digo, capaz que un poco la visión y, como decías, estar un poco más profesionales y un poco más responsables de que, claro, ahora nuestro parlante es para todo un público latinoamericano y hispanoparlante en España, Estados Unidos y toda Latinoamérica que nos está escuchando, digamos, mucho más que acá que en la comarca, digamos, ¿no? Pero yo creo que toda la gente que nos ha conocido y que nos sigue conociendo se da cuenta de eso, que el cuarteto sigue teniendo ese algo distinto, ¿viste? Que lo difiere como una propuesta muy particular. ¿Vos personalmente extrañás algo de aquel momento o quedaste sumamente conforme con ese cambio y con lo que tuviste que hacer después? No. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo creo que cada etapa la vivimos al máximo, ¿viste? La exprimimos al máximo, la súper disfrutamos.
y como que uno no añora. A veces yo digo, somos como al revés capaz de otras bandas que capaz que añoran los momentos ¿viste? Anteriores y wow, qué bueno cuando teníamos 20 y pico de años, al revés, ¿viste? Como que estamos, como que cada etapa que ha pasado estamos más seguros y más contentos que estamos haciendo. Y sí, o sea, lo ves a veces con un poco de nostalgia, pero como diciendo, qué bueno que estuvo aquello, pero ya fue, no me gustaría repetirlo, ¿no? ¿Cómo consideras haber manejado el éxito durante toda tu carrera? ¿Es algo que se te complicó? ¿Fue como esperabas o alguna cosa te tomó de sorpresa? No, porque fue muy para todos, ¿viste? Fue también, como decía, súper paulatino, ¿viste? No nos pasó como sí le pasa a muchos otros artistas, ¿viste? Sobre todo más jóvenes, capaz que de la noche a la mañana, ¿viste? Son conocidos y eso sí debe ser un golpe bastante complicado y sobre todo si sos más joven de poder asimilarlo, ¿viste? Nosotros ya nos agarró más maduros, yo creo, y también con un paso a paso, ¿viste? No fue que de repente salías a la calle y te conoció todo el mundo, ¿viste? Capaz que en los 90, cuando fue Navidad en las Trincheras, sí pasó un poco, que pasamos de esa etapa, yo qué sé, por decirte algo, las amigas de mi madre sabían que los hijos tenían una banda, pero ni sabían quiénes eran, ¿no? Después de ahí, los hijos del Dorita son los del Cuarteto de Nos, ¿no? Eso sí fue un paso y ya me empezó a conocer, yo qué sé, el portero del edificio de mi mamá, que antes no me saludaba, ahora me decía, vos sos del Cuarteto. Pero fue todo muy paulatino, la verdad. ¿Ese tipo de cosas te gustaban o cómo las tomabas? Sí, me gustaban y me gustan todavía. Tampoco, gente, o sea, por acumulación obviamente mucha más gente te conoce ahora y es cierto, cada vez que haces voy al supermercado, algún trámite o a cualquier lado, obviamente te reconocen, ¿viste? Y les sorprende verte por ahí. Yo me acuerdo y le había contado una vuelta cuando salió Boca Artero, que bueno, Navidad en las Trincheras, digamos, que ese disco lo pasaron hasta el hartazgo por todos lados, que era algo no común, digamos, para la música uruguaya, ¿no? Porque lo pasaban en las radios FM, que era algo inédito para nosotros, lo empezaban a pasar en todas las discotecas, en todas las discotecas, ya te digo, de que estaban de moda allá por el aeropuerto, hasta las discotecas de cualquier lugar del interior, y sonaban todas las canciones del cuarteto y la gente las bailaba, eran el final de fiesta, estaba muy expuesto. Y un día voy en un taxi, me tomo un taxi, me acuerdo, y era la primera vez que sentía a Boca Artero en el taxista, estaba escuchando la radio, ¿viste? Una de esas FM que había en aquel momento. Y me sale, me salió a decirle, yo soy el que canta esa canción. Y luego me mira porque dice, ¿qué vas a hacer vos, pibe? Esto es un grupo argentino que está buenísimo, me dice. No, soy yo, me dice. ¿Qué vas a hacer vos? Callate, no sé cuánto. No me creyó. Nunca me creyó que era yo. Hasta el día de hoy no sé si me lo encuentro de vuelta, ¿viste? ¿En algún momento te pasó alguna otra situación así, como esa que decías recién, de que pensaron o que no era de acá o que en realidad no eras vos, porque arrancaron realmente jóvenes en un momento? Cuando salió Navidad Trinchera, sobre todo por el sonido y por la propuesta, mucha gente uruguaya que no nos conocía, porque había mucha gente que sí nos conocía, sobre todo del underground, del rock de los anteriores años, ¿viste? Se pensaban que éramos un grupo argentino. ¿Sí? Incluso nos pasó cuando empezamos a salir, ¿viste? Habitualmente de gira, ya por el 2005, 2006, que empezamos a ir mucho, como hasta ahora, México, Colombia, todo ahí, nos sentían el acento y nos preguntaban, bueno, ¿cómo está Buenos Aires? Y yo digo, pará, somos uruguayos. ¿Crees que, bueno, lo que hablábamos recién del tema de las letras y cómo cambió toda la cultura, sobre todo de la que era hace 15, 20 años a la que es ahora, ¿crees que aquel cuarteto sería viable hoy día? No. ¿Por qué? Digo, sí creo que no. ¿Sí crees que no? Sí creo que no sería viable. Pero por un montón de causas. Tampoco podemos llevar, porque también te puedo decir capaz que no son viables los Beatles ahora. Yo qué sé. Capaz que hoy sale Yesterday y la canción no tiene para nada el mismo impacto que tuvo en aquel momento porque el arte y el contexto está totalmente interrelacionado, ¿viste? Y hoy el gusto musical es totalmente diferente. Como te diría capaz que un reggaetón en el año 60, capaz que nadie le iba a dar pelota. Entonces, no, para mí lo del cuarteto de los 90 era una cuestión que estaba muy encapsulada con el contexto de aquel momento. Y no creo que fuera viable ahora, ¿viste? Porque tampoco me saldría a mí hacer esas canciones, tanto a nivel musical ni a nivel lírico, ¿viste? Entonces como que no lo vería, ¿viste? Capaz que llega un momento y pasa algunos años y digo, mirá,
Capaz que volvería a hacerme agarrar el pitito con el cierre. Hablando de esos temas de aquel momento, háblame del conflicto aquel con la canción El día que Artigas se emborrachó, toda la repercusión que tuvo en aquel momento. Ya pasaron varios años, pero ¿qué te queda de ese entonces? No, si te cuento todo, tenemos 7 horas de entrevista, así que te hago muy breve Un resumen. Fue una canción que fue para el Tren Bala, que yo la había compuesto simplemente pensando, teníamos varias canciones nosotros con el cuarteto que hablaban del tema de la patria, ¿viste? Del tema del patriotismo, ¿viste? A mí me había marcado muchísimo lo que había sido la guerra de las Malvinas en Argentina, porque tenía varios compañeros, ¿viste? Un poquito mayores que yo, pero que les había tocado. Y entonces, la verdad que fue un tema que ese, ¿viste? Del ir a defender un pedazo de tierra a veces y dar tu vida, por eso sí me pareció una cuestión súper escabrosa que muchas veces me movilizó mucho, ¿viste? Y había hecho una canción en la Navidad Estrella que se llamaba El primer oriental desertor, que justo estaba inspirado en eso, ¿viste? En esos conocidos que había tenido en aquel momento, que hablaba justamente que si Uruguay era obviamente una historia ficticia, que Brasil había invadido Uruguay, que yo no pensaba ir a pelear por eso y que yo iba a ser el primer oriental desertor, y esa canción estaba y estuvo en el 90% de los hogares uruguayos, te digo, porque ese disco estaba por todos lados, digamos, ¿no? Entonces, basado un poco en esa historia de esa canción, que es una de las canciones más punks que teníamos con el cuarteto, dije, ¿por qué no hacer una parecida, digamos, que hablara del general Artigas, pasado a ser carne y hueso, y contar toda su gesta con un par de copas de más, digamos, ¿no? Hacer las canciones. Tratando de hacer un paralelismo con todos los hechos históricos de aquel momento. Y bueno, se la mostré a ellos, les encantó, buenísimo, con otras canciones del disco. No iba a ser la canción corte de difusión del disco ni nada por el estilo. Pero la cuestión que, bueno, se publicó la letra unas semanas antes de que saliera, salió en una revista y ¡puah! El poder político lo encontró, la vio y dije, no, que eso era imposible de publicar, que no se podía hacer, que había que censurarla, que había que callarla y todo. Y como todo acto de censura, de intento de censura, logra lo opuesto a lo que intenta lograr, que es que todo el mundo terminó quiera reproduciéndose escuchar, por todos lados. todo el mundo quiera escuchar qué es lo que esta gente me dice que yo no puedo escuchar. Entonces armó, claro, todo el mundo se empezó a fotocopiar la letra, ¿viste? Porque, claro, no había redes, ¿no? No había internet, no había nada, era una locura. Me acuerdo que todos me decían que en los liceos se pasaban las letras fotocopiadas, las recitaban, porque ni siquiera era una locura, porque ni siquiera estaba la música todavía, ¿viste? Solamente la gente tenía la letra. La intentaron prohibir, nos hicieron una denuncia penal del Ministerio de Cultura de aquel momento, que no llegó a... no hubo acusación del fiscal, digamos, pero resultó que terminó el disco vendido en bolsitas, ¿viste? Tipo la Playboy, negras, prohibida para menores de 18 años, y que la canción no podíamos tocarla en el horario de protección al menor, por un tiempo. Esa resolución. Yo me río ahora. ¿Qué te dejó esa resolución en el momento? ¿Qué? ¿Qué te dejó esa resolución en el momento? Y con aquello decíamos, esto parece una canción del cuarteto. Porque hablando del surrealismo y todo eso, decíamos, ¿qué está pasando? ¿No? Después, claro, hubo un montón de cosas, ¿viste? Un montón de, por ejemplo, de amigos que tengo de bandas punks que me envidiaban sanamente, me decían, yo quería tener una canción prohibida, no que ustedes la tuvieran, digamos, ¿no? Que bueno, es el sueño de toda banda punk el tener una canción prohibida por el gobierno, digamos, ¿no? Pero, no, yo qué sé, la verdad que son sinsabores de aquel momento que, hoy lo ves y te digo, me río, pero hubo un montón de cosas que también que te movilizan un montón y pensás, bueno, ¿dónde está acá el límite, viste? En plena democracia, aparte, hablando, ¿no? Estamos hablando del año 97, 98. Mencionabas los límites recién. ¿Vos te ponías un límite para escribir o en ese entonces era lo que salga y después vemos cómo lo arreglamos? Y lo de los límites, mira, yo creo que hay una cuestión que va cambiando también un poco con la sana, te voy a decir entre comillas, irresponsabilidad a veces de ser más joven, de no tampoco tener muy claro qué repercusión puede tener algo. Yo creo que con el correr del tiempo y con lo que ha pasado también, viste ahora también de internet, de las redes y todo eso, que todo tiene una amplificación súper más grande, yo creo que todo eso uno lo tiene
mucho más cuidado con esos límites, me da la impresión, en todo aspecto te digo, ¿no? Hasta de lo que se habla, de lo que se dice o lo que se escribe, ¿no? En aquel momento capaz que no, y yo te digo, sobre todo porque tampoco nunca imaginábamos nosotros que íbamos a tener una repercusión como la que tuvimos después, digamos, ¿no? Pero sí, igual te digo, siempre fui muy cuidadoso en escribir, ¿no? Mucha gente que me dice esa canción me llevó mucho tiempo escribirla y hubo muchísima gente, y te digo, muchísimos, por ejemplo, historiadores que dijeron que estaba muy bien la canción en realidad, en definitiva, ¿no? ¿Eras muy meticuloso con el tema de las letras de las canciones y de que quedara a tu gusto siempre? Soy súper obsesivo con eso, mucho más que meticuloso te diría. Yo creo que también toda esa parte, viste, de lo que fue mi proceso y mi pasaje por la universidad, viste, por todo lo que es el tema de la matemática, viste, de la lógica, del álgebra y todas esas cuestiones, viste, que me encanta, de la teoría científica, ¿viste? Todas esas cuestiones, y de estudiar para exámenes eternos, digamos, me dio eso de ser súper obsesivo y también rutinario, ¿viste? Entonces yo tengo hasta horarios, que no te miento a veces para componer y le doy muchísima vuelta a todo, ¿viste? Me gusta como que cada frase, hasta que te diga que cada palabra calce perfecto con lo que quiero y con lo que sea la que busco. Y hasta que no encuentro eso, ¿viste? No quedo en paz. Eso me ha ayudado muchísimo, por suerte, a no arrepentirme la mayoría de las veces de lo que he escrito hace unos años, ¿no? Es cierto también que lo escuchás en distintos estados de ánimo para ver cómo pegan cada uno. Sí. Sí, es un proceso como que hay momentos que lo decís a alguien y es como súper introspectivo y te diría que hasta a veces es como medio hasta doloroso, te diría, porque a mí me gusta como tenerlo yo solo, ¿viste? Las canciones, cuando las hago por mucho tiempo. Recién cuando estoy súper convencido que se lo muestro a alguien más y ahí tengo un poco con la cámara que siempre se la muestro primero a mi esposa, que es la primera que escucha hace un montón de años todas las canciones y que es un poco el cable a tierra que me dice, estás para internar o no, está bastante bien esta. Pero me gusta así, como que hago los demos en casa y los escucho, ya te digo, de día, de noche. Si estoy un día que estoy súper contento, un día que estoy un poco más bajoneado, tomando un café con leche o me tomo un vodka, ¿viste? Para ver si resiste a varios estados de ánimo. ¿Cómo encontrás la sensibilidad para escribir en el momento que sea? ¿O justo te agarra en X momento, en X estado de ánimo y decís, bueno, ahora tengo que escribir? Nunca fui, ¿viste? Y la verdad, admiro a muchos colegas que tienen esa facilidad capaz, ¿viste? De agarrar la inspiración y como digo así, abrir la sensibilidad y hacerte una canción en una noche, ¿viste? Que sé de muchísimos y que está buenísimo, ¿no? Nunca me pasó eso. Lamentablemente nunca me pasó eso. Siempre es como que agarrás y ¡tac! Una idea o una frase, ¿viste? O un recuerdo, o un concepto, me lo guardo, lo voy como germinando y después lo empiezo a trabajar y a machacar y a trabajar y a machacar. Es así. A picar piedra, como digo yo. Fue siempre así, siempre Sí. guardando de a poco y hasta que terminara de salir. Sí, salvo. Me ha pasado, por ejemplo, te digo, por ejemplo, el día que Artigas se emborrachó, se me ocurrió la frase un día. No me preguntes por qué. Y dije, qué bueno tener un día una canción que se llama así. Y a veces me pasa eso, ¿viste? Invento el título de una canción. Por ejemplo, de las últimas, ¿viste? Punta Cana, un día que estábamos en el aeropuerto, y dije, vi un coche y dice Punta Cana. Y dije, podría ser un día el ejercicio de cómo contar una historia que desemboque, hacer toda una vuelta así rara y que desemboque en alguien que sea Punta Cana. Me lo puse como un desafío personal y ahí salió la canción, ¿viste? Pero después de mucho picar piedra, como te digo. ¿Algún tema o varios temas tenés que hablen de vos mismo o que hablen de un momento personal tuyo? Sí, muchísimos, pero capaz que no específicamente todo un tema específicamente mío, basado en alguna experiencia personal, pero muchísimos, yo qué sé. Buen Día Benito, por ejemplo, que habla de la venganza del bullying, es algo que todos los del cuarteto lo sufrimos cuando no se llamaba bullying, o sea, cuando en la generación nuestra que éramos los estudiantes más o menos aplicados, medio raros, y teníamos al grandulón de atrás que te reventaba patada porque sí, yo qué sé, o te pegaba porque sí, o te rompía los lentes, yo qué sé.
Y Benitos hubo muchísimos. Entonces un día dije, yo me conecté con el Roberto y con el Santiago Tabela y con el Ricky y con el Alvin, que teníamos esa gente que nos hacía mal. Y dije, bueno, ¿cómo le puedes dedicar una canción a estas bestias que hable de bullying y venganza? ¿No? Y que fue una cuestión difícil de escribir. Buscarle el concepto de alguna canción pop que hable de venganza, hasta venganza llevada a cabo, era complicado escribirla, ¿viste? Pero me gustó la vuelta de tuerca que tuvo, ¿viste? De hecho, esa canción la seguimos cantando, obviamente, hoy, y no sabés lo que... En vivo hay una... Yo le miro la cara a los pibes cuando estoy cantando, que me empiezan a cantar la cara diciendo, matalo por mí, Roberto, ¿no? Es tremendo. O sea, se nota la empatía con todo eso. Te conecta con la gente que quizás pasó lo mismo que pasaste vos. Sí, porque conectarte vos, como me pasó ahí, es infalible, ¿viste? Hay un montón de gente que vivió. En particular ese caso, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, Cuando Sea Grande, que también está en ese disco, que fue la canción que ganó el Grammy, por ejemplo, nunca me imaginé que una canción tan seria, por decirte algo, fuera la que finalmente nos diera, ¿viste? Un premio tan importante como el Latin Grammy. Fue una canción que yo conecté con el Roberto adolescente, ¿viste? Como queriendo describir al Roberto de aquel momento, conociendo a sus padres como personas, digamos, cuando ya dejaban de ser tus ídolos como padres y empezar a verlos como seres humanos, digamos, ¿no? Y quise como retratar esa transición y no hubo más vuelta que decir, bueno, ¿cómo pensaba yo? ¿Cómo veía a mis viejos en aquel momento, ¿no? Más que entrevistar a gente que estaba de repente en la situación en este momento. También tenés Habla tu espejo. Cuando vos te ves al espejo, ¿qué cosas ves de vos mismo que quizás no veías antes o viceversa, que antes veías y ahora no ves? No, en realidad lo del Habla tu espejo es medio... va un poco más allá del Roberto personal, porque realmente ese espejo es un espejo como mucho más psicológico, por decirte, más que físico, ¿no? Yo no soy una persona más que nada, me miro al espejo, si tengo una mancha, un perejil en los dientes o algo de eso, pero no fui mucho de revisarme, ¿viste? Psíquicamente en la mirada al espejo, realmente. Ahí como me inventé un personaje. Pero, por ejemplo, en la canción Roberto, que está en ese disco, ahí sí, ¿viste? Esa canción que yo tenía ganas de hacer una canción pensando que la primera persona que cantara esa canción no tuviera el micrófono acá, sino acá, con el cerebro rebanado y el micrófono metido en la cabeza, y que el micrófono pudiera captar los pensamientos de esa persona y no lo que dice. Esa era mi idea, media loca, de hacer una canción que registrara los pensamientos como si fuera, ¿viste? Un detector de mentiras, ¿viste? Así. Y lo último que se me ocurrió de esa canción fue el nombre. Yo tenía toda la canción hecha con los pensamientos esos malos. Yo decía, estos pensamientos espantosos. ¿Cómo va a decir que va a matar a alguien que no pudo lastimar? Era horrible pensar, pero es cierto, a veces pensamos cosas que decimos, yo estoy pensando esto, bueno, sí, soy yo mis pensamientos. Y al final de todo, cuando estaban, ¿viste? ¿Cómo se va a llamar esta canción? Y dije, soy yo. Ahí apareció el espejo. ¿Siempre pudiste decir lo que pensabas o en algún momento no fue así? Casi siempre te diría que sí. ¿Por qué casi? Casi siempre que sí, porque, intentar hacerlo sí. Creo que como que fui mejorando, por decirlo como escritor propiamente dicho de letras, de lírica, porque capaz que antes no quería decir o sea, quería expresar lo que quería, lo que sentía, pero capaz que no encontraba las palabras adecuadas, digamos, en la frase adecuada. Creo que con el tiempo eso lo aprendí un poco más, ¿viste? Pero nunca fui capaz, que va más allá de tu pregunta, decir, no voy a hablar de determinado tema o algo de eso si tengo ganas de hacerlo, digamos, ¿no? A eso no, nunca. Por eso te digo, es más, me pasó muchas veces que era como una especie de mochila, ¿viste? De cara y ahora tengo la idea de escribir de esto, no tengo más remedio que escribir de esto. ¿Viste? Y no puedo terminar, o sea, hasta que termine esa canción que quiero hacerlo, capaz que ve la luz y capaz que no la canción, pero hasta que a veces no termino de esa idea
que capaz que digo, capaz que esto capaz que trae problemas o capaz que trae, no sé, discusiones o algo, lo tengo que hacer. Es como que está. Como si tuviera ganas de ir al baño, ¿viste? No tengo más remedio, tengo que ir. Y hablando de esa mochila que decías recién, ¿alguna vez escribiste algo que al final no salió y que vos realmente querías que así fuera? No. No, mucha gente nos preguntó, ¿viste? Y también es una cuestión en el imaginario colectivo, ¿viste? Capaz cuando empezás a trabajar con sellos internacionales, ¿viste? Todo eso, que te digan, pero ahora ustedes les dicen de qué escribir o qué canción y nada más alejado que la realidad, ¿viste? Nunca, pero nunca, y mirá que trabajamos con EMI Music, que es Universal ahora, Warner, Sony, todas las compañías grandes de discos, nunca nos dijeron cuál iba a ser, ni siquiera qué canción ni cuál es el corte de difusión, siempre lo dijimos nosotros. Entonces como que en ese aspecto nunca me sentí como censurado ni autocensurado, ¿viste? O quizás no tanto por ese lado, sino por el lado de que no te saliera justamente una letra o que tenías una idea que no la pudiste llevar a cabo. Bueno, sí. Bueno, sí, eso sí está un poco en el proceso compositivo, ¿viste? A veces me pasa de tener una idea de quizás una canción y no le encuentro la vuelta y no le encuentro la vuelta. Y queda ahí. Tampoco soy de tener, que también es otra cosa un poco bastante dolorosa, ¿viste? De tener guardadas cosas. Cada disco que sacamos, ¿viste? Cada periodo que tenemos, muestro todo lo que tengo y lo que no quedó, no quedó. Salvo alguna música, quizás alguna letra que me gustaba un poco más que a los demás, los demás del grupo, obviamente, que entre todos elegimos que lo que ve la luz o no, pero te diría que muy difícilmente queda algo guardado, entonces como que siempre arranco de un cero, enorme y una hoja en blanco, un documento Word en blanco. Cuando imagino que en algún momento te viene un bloqueo mental o que no te sale como lo que querés escribir, ¿cómo haces para desbloquearte de alguna manera? No sé. No sabría decirte. Todo fluye, ¿viste? En realidad. Nunca me pasó de decir, no sé. Siempre como que tenés algo de que escribir. A veces como que vos vas levantando la vara y decís, bueno, tengo esto, pero me gustaría, no me convence del todo buscando otra cosa, y capaz que cuando vas buscando otra cosa no llegaste a lo que pensabas y volviste a lo otro, digamos, ¿no? Pero como que hasta ahora siempre he encontrado cuestiones en las cuales me inspiran para escribir, sobre todo lo que te decía al principio de la nota, ¿viste? El también estar escribiendo desde el momento personal de uno, de tu vida real y tu vida biológica y de las cuestiones que me va pasando ahora, creo que me abre un poco más el abanico de capaz de estar quizás todavía escribiendo canciones del tipo de los 90. Entonces, no podía estar ahora escribiendo con el Roberto de hace 25 años atrás o queriendo simular serlo y me acotaría muchísimo, ¿viste? ¿Alguna vez no supiste por dónde agarrar o no supiste qué hacer? Sí, como te digo, mirá que hay muchos proyectos de canción que están inconclusos, que no pudieron germinar o madurar como que yo pensaba, digamos, ¿no? Y otros que a veces sin quererlo sí pasan. Es muy raro, ¿viste? Pero no. También tengo como un periodo de insistencia. Como una alarma que suena, bueno, estuviste 3 semanas con esto, Roberto, cortalo, cancel. ¿Hay alguno de esos que haya quedado en la mochila y que todavía quieras que salga en algún momento? No, porque te digo, de lo que haya quedado son algunos proyectos, te digo, tipo música, pedacitos de loops o de canciones, alguna idea de letra, pero no algo fuerte, ¿viste? Generalmente cuando me caen, ya te digo, conceptos fuertes y los que quiero realmente, ahí como que siempre han llegado a buen puerto, siempre. ¿Imaginás tu vida hoy día después de tanto sin el cuarteto? Y no, te hubiera dicho antes de la pandemia, porque veníamos como en un Ferrari a 190 kilómetros por hora, ¿viste? Y frenó a la cuarentena, ¿viste? Sin cámara de descompresión, ¿no? Con todo lo de la cuarentena, yo creo que a todos nosotros nos cambió un montón, de la pandemia más que cuarentena, la visión, digamos, ¿no? Entonces como que hubo que adaptarse y hace 1 año y medio que no tocamos, esa es la realidad, ¿no? Ahora, por suerte que se avisora
un panorama distinto, ¿no? Pero yo creo que somos adaptables a todo. ¿Cómo? No, yo digo, amo la vida de tocar, de grabar discos, de hecho estamos grabando canciones nuevas ahora, pero todo el tema de lo que son, viste, las giras y que de hecho a veces estar más días en el exterior que acá, es por un lado fabuloso porque por todo lo que conoces, viste, estar tocando hoy en Colombia, mañana en una ciudad en Nicaragua, como nos ha pasado en Perú, en México, en la montaña, en Quito, en La Paz, viste, es increíble, con toda la gente, sea la ciudad que sea, cantando todas las canciones, es muy fuerte, viste, emocionalmente. Y por otro lado, la balanza de decir, bueno, justo estuve acá este año, con todo el tema de la pandemia, con mi nena que está en la escuela y que pude estar con ella, con la clase por Zoom, viste, por decirte algo, estar al lado, es impagable también, ¿no? ¿Cómo te pegó la pandemia en ese sentido que marcabas recién de estar realmente hace 1 año y medio sin poder tocar, sin hacer lo que te gusta? Y bueno, pasó eso, yo digo, por un lado diciendo, 15 días sin tocar, decimos, 15 días, ¿qué vamos a hacer? Pasó, imagínate un año, ¿no? Más de 15 días fue. Sabemos qué pasaba. Entonces como que nos fuimos amoldando a eso. Yo aproveché muchísimo, muchísimo para componer, porque realmente en mi rutina de vida en Montevideo no me cambió mayormente, ¿viste? Porque yo en Montevideo, cuando estoy acá, tengo el estudio en el fondo de casa y los ratos que estoy aquí me voy al estudio a trabajar, ¿viste? A componer. Entonces, eso lo único que se potenció, que tuve muchísimos más días así, digamos, ¿no? Entonces aproveché, y dije, está bueno, ¿por qué no aprovechar estas cosas negativas que da el destino y transformarlo en algo positivo para ver de componer cuestiones? Y así salieron un montón de canciones que son las que vendrían ahora al próximo disco. ¿Nunca se te pasó por la cabeza o te vino como ese impulso por alguna razón de querer dejar todo o de ponerle punto final? No, porque sobre todo, ¿sabes por qué? Ha pasado mucho, yo creo, a nivel de la dinámica del grupo, de los cambios, ¿viste? De ir evolucionando, de ir cambiando. Seguramente, te digo, si hubiera seguido con la dinámica de los 90, hacía tiempo que estábamos inactivos o separados. Porque realmente esas rutinas son, yo creo, las que llevan a que los proyectos y las dinámicas se vuelvan a repetir una y otra vez y ya dejen de tener sorpresa, ¿viste? De disfrutarlo uno, digamos. Y con el cuarteto siempre ha sido un lugar de disfrute, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hablamos de los riesgos y de cambiar, de cada proyecto, cada disco nuevo, decir, bueno, vamos a grabarlo en tal lado distinto, vamos a grabarlo con tal director distinto, vamos a probar cuestiones distintas musicalmente hablando. En la gira decir, bueno, hoy esta vez en lugar de ir a ciudades grandes y a festivales, ¿por qué no hacemos una gira nuestra por teatros del interior de Colombia, como hemos hecho, por ejemplo, ¿no? Entonces como que todos esos desafíos, ¿viste? Han hecho que siempre haya algo nuevo para ver y que ha sido súper divertido, ¿viste? Y además el grupo humano es buenísimo, o sea, un grupo humano, la verdad que tanto de los músicos como de todos los técnicos, somos que viajamos 12 personas, fíjate vos. 12 personas entre músicos, técnicos y todo el staff, y es un grupo espectacular, ¿no? Entonces también eso ayuda a que uno lo pase muy, muy bien. El grupo también fue cambiando integrantes, pero en 2009 quizás fue el cambio más fuerte cuando tu hermano se alejó de la banda. ¿Cómo te tomó ese momento y cuánto te costó después en acostumbrarte a eso? Bueno, ahí va. Ahora que preguntás lo de Ricky, sí, si hay un momento más cercano a decir que se acababa todo, era ese. No, porque era cuando Ricky decidió, después de grabar Bipolar, pero antes de presentarlo, que no quería seguir, fue un momento que podía haber sido de decisión de separación, ¿viste? Pero no fue porque ¿qué pasaba? Teníamos también el disco ya recién grabado, ¿viste? Entonces, también con un contrato, ¿viste? Con Warner por delante, con un montón de shows y de giras contratados, esa que era como imposible, ¿no? Entonces como que no fue ni siquiera manejado eso como posibilidad. Porque claro, también el integrante que se iba no era un integrante más. Con el cuarteto, los 4 hasta ese momento, siempre éramos súper equilibrados en cuanto a que la gente nos conocía a la par a los 4, digamos. No era que se iba el baterista o el tecladista o el guitarrista de una banda con caras mucho más identificables, ¿no? Entonces fue súper difícil, sí. Pero fue una decisión, ya te digo, como siempre, que fuimos de chicos, ¿viste? Con todo lo del cuarteto, súper respetable. Siempre supimos
separar lo que fueron siempre las discusiones artísticas de las personales. Entonces siempre intentamos que eso no se metieran, ¿viste? En nuestras vidas privadas, ¿viste? Podemos discutir, podríamos y seguiremos discutiendo del color de una tapa, del acorde de una canción y pelearnos porque un show salió mal o por lo que sea, pero después pasó eso y nos vamos a ver el partido juntos a tomar una cerveza, ¿no? O sea, sigue siendo así, por suerte. ¿Eso en algún momento se complicó o fue difícil el manejar todo en el entorno? Porque te manejabas en el mismo entorno en el trabajo que en la vida personal, lo decías vos recién, era como hacer un paralelismo entre el trabajo y lo que era la vida privada. ¿Es complicado, fue complicado separar? ¿Vos qué me dices en ese momento? En ese momento, ahora, pero más que nada en el principio, en ese cambio de irse haciendo conocidos, irse haciendo una banda realmente popular. No, sabes que pero para nada, ¿eh? Como que también nosotros, porque yo creo que también incide muchísimo que empezamos desde muy guachos, ¿viste? Desde muy, muy jóvenes. Estábamos en segundo liceo, o sea, teníamos 14, 15 años. Entonces, nunca pudimos desentrañar nuestra vida privada de nuestra vida de grupo. Es muy loco lo que estoy diciendo, pero cada nacimiento, cada ruptura de un hijo nuestro, de una ruptura con una novia, de un divorcio, de una muerte de un familiar, está ligado estrechamente con un show, con un disco, con una gira. Es una locura, ¿viste? Pero es así. Entonces, siempre que nos acordamos de un acontecimiento de ese tipo súper personal, es como, claro, porque en ese momento estábamos entablados. En ese momento era que estamos grabando tal cosa, ¿no? Y nos pasa a todos. O sea que, por eso yo te digo que lo hemos llevado, yo creo, con mucha, no sé si naturalidad es la palabra, pero con mucha naturalidad. ¿Algún acontecimiento en especial que hayas vivido con el cuarteto marcó tu vida o te dejó una marca? Y un montón. Es que es lo que te digo, yo qué sé, a nivel de lo que es, a nivel emotivo, emocional, sentimental, ¿viste? Estar cantando canciones que, como te digo, que hago en el fondo de mi casa y las ensayamos acá en Montevideo, nosotros 4, nosotros 5, y después la estamos tocando frente a 50.000 personas que están cantando, es súper movilizador a nivel personal, ¿viste? Y obviamente que a mí me cambia como persona eso, ¿viste? Ir a lugares donde ves la gente esperando 5 horas antes del show, haciendo fila y que te dice que vino desde Cúcuta hasta Bogotá y sacó la entrada hace 3 meses para verte y está ahí cantando la canción esperando que de repente que vos salgas para firmarle la remera o que tiene tatuada una frase de una canción. Si no te cambia eso la vida, sos de hierro, ¿viste? Entonces, obviamente, está lleno de eso, ¿no? El tema, por ejemplo, también de los... capaz que es un poco mucho más frívolo, ¿no? Pero el tema de los Latin Grammy, ¿no? Tener un premio como que yo siempre digo, es como haber ganado la Copa Libertadores de fútbol, es haber ganado esos premios, digamos, estar nominado, ¿viste? Entonces son cuestiones que la verdad que te marcan muchísimo. Aquella persona en Córdoba que tenía el tatuaje de "Soy un guerrero y todavía respiro", ¿también de alguna manera te dejó emotivamente una marca? Sí. Pero eso te digo, ella es un caso que te digo que lo replico por cientos, digo, que me ha pasado, ¿eh? Lo conté esa época, también era súper fuerte. Y el "Soy un guerrero y todavía respiro". De hecho, estamos con la camiseta, una remerita que estamos haciendo de esa, que ya pila de gente se interesó porque la había pedido, ¿viste? Pero son cuestiones que te marcan muchísimo, ¿viste? De gente que te dice, y te pasa todos los días, ¿viste? De gente que te pide mandar un saludo para un familiar que está muy enfermo, que está con una enfermedad. Mucha gente que me ha dicho que es gente que estuvo internada, ¿viste? Con temas hasta en coma, y que los médicos le decían que era importantísimo lo que era el estímulo cerebral, ¿viste? Y todo eso, que le ponían canciones del cuarteto. Para eso está súper movilizador. ¿Qué significa para vos poder llegarle hacia una persona hasta ese punto? Y es como, yo te digo que es el pináculo, digamos, lo más importante de todo. Más de todo lo que hablamos en la charla esta, yo creo que lo que siente una gente y que vos no tenés cómo manejarlo, digamos, ¿no? Porque es verdad, yo te soy sincero, nunca hice una canción en mi vida diciendo, esto lo va a escuchar a alguien y se va a tatuar la frase acá y va a estar buenísimo. Ni ahí, y si lo digo seguramente justo sea la única frase que esa frase no se la va a tatuar, digamos, ¿no? Entonces todo eso que te viene de regalo, ¿viste? De la gente es
es increíble. ¿Alguna te sorprendió a decir, estás loco, qué estás haciendo? ¿A mí mismo decís vos? Sí, ¿alguna demostración significante de una persona para con sus frases, para con tus canciones, que te haya sorprendido? Es que me sorprende ya todo eso, ¿viste? Yo ya no, empiezo a pensar eso, como alguien se tatúa hasta el escudo del cuarteto en el brazo y digo, está loco, ¿cómo va a hacer eso, no? Hasta alguien que se viste chiquilines que hace una coreografía especial de determinada canción, o un dibujo especial que me lo traen, o lo que te digo, eso de estar esperando meses para sacar una entrada porque vamos a ir por primera vez a tocar una ciudad en Ecuador, por decirte algo. A mí todo eso me parece como fuera de mi mundo, digamos. Y esas cosas que decís fuera de tu mundo, ¿encontraste en el camino, en estos tantos años, algo que estuviera fuera de tu alcance y que hubieras querido pero no llegaste? ¿O algo que quisiste hacer siempre y todavía no pudiste? No. Yo a veces, viste, un poco en broma, un poco en serio, siempre digo que con el cuarteto fuimos una banda sin sueños. Porque realmente, siempre como que nos gustó siempre vivir un poco el mediano plazo, ¿viste? Entonces nunca fuimos ni de que éramos adolescentes y tocando ahí en un cumpleaños de 15, decir, ¡guau! Yo quiero tocar en Wembley y llenar eso. Mentira. Hasta decirte algo, empezamos a ir a Buenos Aires, nos bajamos en el buquebús, con la guitarrita nosotros para ir a tocar a un lugar que quedaba ahí cerca del Luna Park, que metíamos 100 personas, siendo generoso. Y nunca en la vida pasaba por Luna Park y decíamos, algún día vamos a estar acá, ¿no? Cuando la primera vez que llegamos a Luna Park que se iba cuarteto de no sé cuánto, todo eso, y bueno, 10.000 personas, empezamos a hablar del tema ese, ¿viste? Y digo, che, ¿alguna vez alguien pensó cuando íbamos ahí a tocar al lugar ese? No, por eso te digo, no. Nunca, nunca hubo Capaz que ahí también, pues justamente por eso capaz el umbral del fracaso, tenerlo, ¿viste? Ahí manejado es mejor. ¿Nunca se pusieron objetivos, nunca se plantearon objetivos? No, a largo plazo no, a corto plazo sí, ¿viste? Como te decían raro, Sí. Bueno, ver teóricamente qué pasa, poner todo profesionalmente, obvio que sí, ¿viste? Pero no el decir, con esto la vamos a romper, con esto yo quiero, hasta que no lleguemos, ya te digo, no sé, a llenar Wembley, no paramos, nada que ver. Me decías recién el umbral del fracaso. ¿Es más fácil para vos manejar el éxito o el fracaso? No, las dos cosas, no le hago diferencia, ¿viste? Sobre todo porque yo creo que es mucho más tangible el fracaso, en mi punto de vista, digamos, ¿no? Como que el éxito es como una especie de horizonte dinámico, ¿viste? Que se va corriendo siempre y no está un poco en vos definir lo que es, ¿viste? Sí, llegué al éxito. Y debe ser aburridísimo, ¿no? Porque un día que llegas al éxito, digo, bueno, mañana ¿qué hago? ¿No? ¿Qué pasa después de acá? Entonces siempre, eso es súper subjetivo y súper dinámico, ¿no? Yo capaz que no llamarle fracaso, pero decir, bueno, ¿cómo le erré en la canción esta que cantamos a tal lado? Le erré la cuerda de guitarra, le erré, ahí lo veo como más tangible, hacer la autocrítica y bueno, seguir para adelante, ¿qué vas a hacer? Antes de terminar, háblame de aquel show en Perú con 25 personas. ¿Por qué se dio todo eso? En Perú, en Arequipa. Sí. Teníamos un show ¿cómo fue? Teníamos un show en Lima, teníamos un show en Lima, grande. Y un supuesto productor, no sé cuándo, nos había dicho para hacer un show en Arequipa, que es una ciudad que queda ahí como a 1 hora de avión, en una sala, digamos, ¿no? Firmamos un contrato, habló con la manager nuestra, pagó, digamos, todo, los pasajes, todo bárbaro para hacerlo. Terminamos el show en Lima y nos fuimos para Arequipa, que era el show al otro día. Y era una especie era en un shopping, un lugar, una sala, un bar, como una especie de bar chiquitito, ¿viste? Y yo, che, ¿y acá? ¿Cuánta gente viene? No, acá vamos a hacer 25. Dice, ¿cómo 25? Sí, porque es... Y no hiciste publicidad, decimos, no, si hago publicidad se llena de gente, entonces no puedo hacer, yo no hice publicidad justamente para hacer 25. Yo invité a los 25 personas de acá. Fuimos ahí, vinieron las 25 amigas de esta persona
Incluso hubo gente que pasó por ahí y decía, está el cuarteto tocando ahí adentro, ¿viste? Gente que nos conoció de Perú, en Arequipa, pero fue muy loco, fue el show para menos gente en muchos años que habíamos hecho. ¿Y cuál fue el show para más? El show para más. A nivel de festival debe haber sido algún Pilsen Rock de acá y algún festival, un festival en Colombia que se llama Rock al Parque, de 80.000 personas, y un festival en México que se llama Vive Latino para también 70.000 personas, ponele. Y a nivel nuestro solo habrá sido el velódromo, ¿no? El velódromo, algún velódromo. ¿Qué sigue ahora en tu vida? ¿Qué sigue ahora en tu carrera? Hoy por hoy estamos grabando, ¿viste? Unas canciones para sacar algún tema antes de fin de año, que es la idea. Sacar un disco el año que viene, por mayo, con las canciones que grabemos ahora a fin de año. Y que ojalá, si todo vuelve a la normalidad, empezar a girar de vuelta a partir de fin de año, no sé, antes de fin de año, pero hay que ver qué pasa, ¿no? A nosotros nos pasó que nos quedó colgado la presentación de Jueves, que fue el último disco. Estábamos justo en Centroamérica y teníamos como 15 shows por delante. Teníamos, mirá, unos cuantos shows en México, 3 teatros en San José de Costa Rica que estaban agotados, en Panamá, en Dominicana, que tuvimos que suspenderlos, postergarlos hasta ahora, ¿viste? Entonces nos vinimos para acá y quedó toda esa gente que por suerte aparentemente nadie devolvió la entrada esperando al cuarteto de vuelta. Así que lo primero que vamos a hacer cuando vuelva todo, que quizás sea febrero, empezar con toda esa deuda que tenemos con esos shows. Y el año que viene, dale, empezar con el disco nuevo, a ver qué pasa. Giras, canciones y discos, todos para el año que viene entonces. Sí. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, dejar su like, activar la campanita y además seguirnos en todas nuestras redes sociales. Además de seguirnos en nuestras redes sociales y darle like a este video, los invitamos a seguirnos y escuchar nuestros episodios por Spotify. Y ahora sí, entonces pasamos a las preguntas fuera de contexto. Roberto, son 7 preguntas, no tienen nada que ver una con la otra, es nuestra sección icónica, digamos. Y bueno, puedes tomarte el tiempo que desees para responder. ¿Qué es lo malo de ser bueno? Y lo contrario de lo bueno es ser malo. ¿Qué significa eso? Totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque sí. ¿Pero por qué es malo ser bueno? ¿Vos crees que es bueno? No, yo pensé que lo ibas a dejar así. No. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel, dijo el Nobel de la Paz al caer asesinado. ¿No es suficiente ya con eso? Pero ¿qué crees que para vos, justamente, por qué ser bueno es malo? No, pero yo no, realmente no lo creo. Bueno, porque No lo cree tu voz de esa canción. Yo creo que y soy un convencido, yo creo que también esa canción pone, me parece un poco en tela de juicio, que es la línea entre el bien y el mal, digamos, ¿no? Que es algo que también me ha interesado mucho. No creo ni en lo bueno, ni creo en lo malo, ni creo en lo totalmente bueno, ni en lo totalmente bueno, ni en los que son buenos, ni en los que son malos. Ni creo en las personas buenas, ni en las personas malas. No hay, para mí, eso, ¿no? Entonces, un poco la canción tiene un poco que ver con eso, ¿no? No creo que ni siquiera el Premio Nobel de la Paz haya sido una persona totalmente buena sin su lado oscuro. ¿Sos más raro, bipolar o porfiado? Soy más porfiado, me parece. Segundo raro y tercero bipolar no soy. ¿Qué cosas hay en tu lista negra? Cada vez más. ¿Sabes que me falta contar cuántas hay, no? Porque me han preguntado de breve descripción de mi persona, la canción esa que cuento que voy a una entrevista de trabajo y que me piden para un test psicológico y que me describa a mí mismo si todo lo que digo es cierto, ¿no? Entonces yo saqué un día la cuenta y me dio que 67% sí y 23% no. Pero mi lista negra nunca hice la cuenta de cuántas cosas dice. Lo que sí te digo que sigue ad infinitum. Pero en lo que respecta a tu lista negra propia, de cosas que no aceptás o cosas que te molestan, cosas que no te gustan, ¿qué tipo de elementos encontrás si te pones a ver? Muy variada. Pero viste, yo como soy gran exponente del signo zodíaco del Escorpio, lo que me hizo mal, viste, lo que no me gustó, que
quedó para atrás y se perdió de mi presencia, ¿viste? Me quedo un poco entonces con lo que decías recién para la siguiente pregunta. ¿Podés hacer una descripción breve de tu persona? Muy bien. No. No, No podrías. Justamente eso fue lo que... La canción esa está basada en que varios trabajos, cuando empecé a buscar mis primeros trabajos, ¿viste? De programador, antes de analista de sistemas, de programador, en general te hacían un test psicotécnico que muchas veces era... me preguntaban eso, describite como persona, y yo decía, eso mismo, ¿qué quiere que le diga? Es tan amplio ese rango, y más a mí, que yo qué sé, me gusta mucho el lenguaje y el habla, sería imposible de definirme. Como dice la canción, ¿no? No hay más de decir, no puedo definirme en 100 palabras ni en 3 minutos. ¿Cuál es tu relación con la muerte? Con la muerte no la tengo como mi mejor... no la tengo con alguien como que, con la que hablo mucho, digamos, ¿no? No la tengo muy presente en mi vida, pero está respeto y nada más. No llega a ser un miedo ese No es un respeto miedo, ni de una obsesión, ni ahí. No. respeto de saber que está ahí, pero Exacto. Capaz que sabes que un poco más, y capaz es un cliché, ¿viste? Pero ya siendo padre, ¿viste? Como que empezás a poner un poco más el tema, ¿no? En la mesa, sobre todo, a veces cuando pensás diciendo, bueno, el tan clásico, bueno, y cuando yo no esté, no sé cuánto, pero pensando capaz a veces un poco más en los demás que en uno mismo, ¿no? ¿al cielo no refleja un poco tu pensamiento al respecto? Al cielo no refleja, sí, al cielo, bueno, convengamos que es una canción que la hice hace 30 años, digamos, ¿no? Pero que sí, tiene un poco totalmente lo que se vivía en aquella época, y es una de las canciones que todavía yo creo que está vigente en mi pensamiento totalmente. Es una de esas cosas que pensabas hace 30 años y que pensás todavía ahora. Sí. ¿Qué le dirías al Roberto adolescente? Que va por buen camino, que no se aparte de esa línea, sobre todo la musical, que le va a traer muchísimas satisfacciones. ¿En ese momento eras muy ansioso de querer que todo llegara allá o algo así? No, para nada. La ansiedad, te digo que es una cuestión que dentro del panorama musical y artístico es como que es muy común, y te diría que en el cuarteto es increíblemente manejada, ¿viste? Todo como personas, digamos, ¿no? El tema no somos súper ansiosos en general, digamos, ¿no? Y ya te digo, en la parte de adolescente, como yo te decía, como no teníamos mucha expectativa más, yo nunca, ninguno de nosotros pensó que iba a vivir de la música a esta altura de la vida. O sea, todos pensamos que la música va a seguir siendo nuestro divertimento, que nos gustaba, y si vos me decías, vas a seguir tocando después de los 30, y yo, no, voy a estar trabajando de ingeniero. Y te cambio un poco la pregunta, ¿qué le preguntarías a aquel Roberto adolescente? ¿Qué le preguntaría? Pero lo conozco muy bien, ya sabría su respuesta. ¿Sabés todo lo que contestarías en ese entonces? Sí, porque como te decía hoy, me comunico, parece un espíritu, ¿no? Pero me comunico habitualmente con ese Roberto cuando preciso un poco de emocionalidad de esa edad. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo? ¿Cómo te ves en 10 años? No, la menor idea. Porque me han preguntado eso cada 10 años y siempre le erré. O sea, nunca me imaginé estar ahora como me hubieran preguntado 10 años antes, digamos, ¿no? Aunque a veces me imaginaba estar más o menos en la misma línea, digo. No imagino un cambio radical para nada, no sé. Pero, como dice hoy estoy raro, la vida es impredecible. De igual manera, ¿te imaginás manteniéndote el mismo nivel de exigencia que te mantenés hoy? Sí, dependiendo todo del tema físico, ¿no? De los años. Y eso obviamente que cuanto más años, bueno, la curva descendente es cada vez más pronunciada. Entonces, si fuera por un tema psicológico, de salud mental, de ganas y todo eso, te diría que no me veo 10 años más. Sí. El gusto, la intención de querer seguir está siempre. Sí, totalmente. Roberto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenísimo. ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo llegaste hasta acá? Llegué complicado para estacionar, lo único. Ahí suena complicado. Hacía tiempo que no venía a Ciudad Vieja City, porque no era medio pico de trabajo.
pero dejé el auto. Espero que esté a la vuelta, no esté enguinchado cuando salga. Sé mi infracción, pero yo no digo nada.